Muy bien. Hoy 3 de septiembre vamos a iniciar nuestra escuela dominical virtual con una oración. Amantísimo Padre, te pedimos que nos des en su momento sabiduría para poder entender todo lo que estás por mostrar. Sobre todo, amantísimo Padre, para saber exactamente qué entraña tener una meta, una visión, pero sobre todo un ideal que tú nos haces realizar. Todo esto te lo pedimos en el sagrado nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, amantísimos hermanos, vamos a iniciar nuestra escuela dominical, como siempre, con el título de la misma. El autor se está concentrando en el libro de Daniel. Entonces vamos a iniciar precisamente con el título del mismo. Ahora sí, ya estamos. El título, como lo vemos, se llama Desarrolle convicciones sólidas y fuertes. En una palabra, necesitamos, para verdaderamente ser cristianos, estar en sintonía con lo que son los ideales cristianos. No podemos ser cristianos si no tenemos ideales cristianos. Muy bien. Vamos a iniciar como siempre con nuestra introducción en la parte del material en español. Este autor que nos ha tocado ahora es bastante teológico, entonces vamos a intentar en su momento traducirle los elementos que nos está señalando. Me parece muy bueno su material, se lo recomiendo que lo adquiera. Desarrollemos convicciones firmes. Ahora, la idea central, lo que nos define son nuestras convicciones, no nuestras circunstancias. En el mundo liberal, lo importante es tener ideales, trabajar en ellos para poder verdaderamente tener un mundo mejor y en el caso de los cristianos, para poder estar más cerca cada vez del reino de Dios. Aplicación para la vida. Howard Hendricks, teólogo estadounidense, señala que una convicción es algo de lo que morirías, es algo por lo que morirías. El autor de Hebreos declara que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, Hebreos 1:11, Es decir, la fe es la convicción de permanecer firmes, aunque no veamos lo que creemos. Solo cuando tengamos convicciones firmes seremos inamovibles de la manera de pensar y actuar ante cualquier circunstancia. De esta forma, sin considerar las acciones, creencias o opiniones de otros, o que son tan cambiantes, o que las circunstancias también lo sean a nuestro alrededor. Siempre pensaremos y actuaremos basados en lo que hemos sido formados. Recordemos que las convicciones forman nuestro carácter. Una fe firme nos dará la convicción de seguir adelante con nuestro amor y obediencia a Dios. Él será nuestra ancla cuando estamos atravesando circunstancias difíciles por causa de alguna crisis, tentación o sufrimiento. Por eso debemos estar profundamente arraigados en la palabra de Dios para permanecer firmes en el Señor.
convicciones no son simplemente tradiciones. Para eso tenemos la palabra. En la palabra vamos a encontrar la directriz para saber si de verdad es una tradición o realmente es un principio, es una idea, un ideal o convicción, como lo dice el autor. Vamos a ver ahora el mensaje en inglés. Esta es la portada del material ya de este nuevo trimestre. Ya les he dado en varias ocasiones la página donde lo pueden adquirir. Muy bien, vamos a verlo. La Biblia se encuentra con la vida. ¿Por qué no podía tener un dragón de mascota que viviera debajo de las escaleras? Eddie Monster tenía uno. Las escaleras de los Monsters se abrían con el capo de un coche y aparecía Spot, normalmente echando fuego por la boca. Menos tecnicismos me impiden tener un dragón. Primero, ¿dónde encontraría uno? Las tiendas locales de mascotas venden peces dorados y hámsters, no dragones. En segundo lugar, la comida probablemente cueste mucho más de lo que podemos pagar. En tercer lugar, vivíamos en una casa de un piso, por lo tanto, sin grandes escaleras. Por supuesto, Spot era una mascota ficticia en la comedia de situación de la década de 1960 de Monsters. El programa retrató a una familia de monstruos inofensivos que enfrentaron desafíos mientras vivían en un mundo muy diferente al que habían conocido anteriormente en Transilvania. Varios programas de televisión de la década de 1960 mostraban a personas que vivían en un lugar desconocido, como la isla de Gilligan, Perdidos en el espacio, los Beverly Hillbillies y más. A veces miramos nuestro mundo hoy y decimos, este no es el mundo que he conocido, algo está muy mal aquí. El profeta Daniel del Antiguo Testamento fue transportado a un lugar extraño e impío. Un lugar puede ayudarnos a instruirnos sobre cómo nosotros también podemos vivir fielmente en un mundo aparentemente desconocido. Efectivamente, Daniel pertenece a esos jóvenes que fueron al pueblo de Israel que fue exiliado después de que cayó Israel, la Jerusalén. Entonces, ahí vemos que precisamente la esencia de este mensaje es cómo Dios nos da la posibilidad, aún en situaciones como las de Daniel y como la de muchos migrantes, de poder seguir sirviéndolo, aún en tierras extrañas. Muy bien, vamos ahora a ver la palabra. Daniel 1 del 3 al 7. El 3 dice lo siguiente. Además, el rey le ordenó a Aspenaz, jefe de los oficiales de su corte, que llevara a su presencia a algunos de los israelitas pertenecientes a la familia real y a la nobleza. No sabemos cómo era Nabucodonosor, el rey de Babilonia. Es una representación gráfica nada más. Debían ser jóvenes apuestos y sin ningún defecto físico, que tuvieran aptitudes para aprender de todo y que actuaran con sensatez, jóvenes sabios y aptos para el servicio en el palacio real, a los cuales Aspenaz debía enseñarle la lengua y la literatura de los babilonios. Aquí está una representación también de cómo fue la caída de Jerusalén. Y no creo que estén tan lejos de la realidad. Literalmente fue arrasada esa ciudad.
¿Lo permitió Dios? Sí, sí lo permitió. El rey les asignó raciones diarias de la comida y del vino que se servían en la mesa real. Su preparación había de durar 3 años, después de lo cual entrarían al servicio del rey. Aquí vemos en el post cómo se les alimentaba de lo mismo que el rey comía. Esto es, no eran las sobras, sino era del mismo tipo de comida que el rey tomaba y le gustaba en su corte. ¿Por qué? Pues simplemente para que se pudieran desarrollar lo mejor posible. Entre estos jóvenes se encontraban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, que eran de Judá. No sabemos cuántos jóvenes hayan sido seleccionados para este fin, pero los que relata la Escritura son estos 4 y vamos a ver su importancia posteriormente. Y a los cuales el jefe de oficiales les cambió de nombre. A Daniel lo llamó Belsasar, que es también después lo tradujeron como Baltasar. A Ananías, Sadrach, a Misael, Mesac y a Azarías, Abnego. Estos son nombres babilonios. En una palabra, los hicieron de la cultura babilónica o caldea. Vamos a explicar después por qué es babilónica o caldea. Muy bien, vamos a ver el contexto. El versículo 3, basado en el libro de C.F. Keil y F.J. Delitzsch, Daniel, editorial CRIE, traducido por Javier Picasa, dice que los jóvenes debían tener entre 15 a 20 años. Entre los persas iniciaba la educación a los 14 años y a los 17 entraban al servicio del rey. Debían ser nobles, externa e internamente. En eso se debía fijar el jefe de los oficiales del emperador. En algunas versiones aparece eunucos, pero en la realidad no era como tal, no era lo que significa el eunuco, sino simplemente era uno de los oficiales de mayor rango del rey. El versículo 4, debían ser bien dotados, inteligentes en toda sabiduría de los caldeos. Versículo 17. Se aplica la habilidad para dedicarse al estudio de la sabiduría. Debían ser hábiles para el buen juicio, conocimiento, que sean fuertes en todos sentidos. Debían ser instruidos en el lenguaje y cultura caldeas. Estos son los habitantes de Babilonia, y en sentido estricto a los sacerdotes caldeos, hombres instruidos y magos y cuerpos de sabios de Babilonia. Su lenguaje era el arameo o siriaco, sin que se sepa si eran semitas, jafetitas o de otra rama. La élite era llamada caldeos. Entonces, los babilonios es el pueblo en general, pero lo que son los gobernantes, los sacerdotes, los magos, etc., a ellos se les llamó caldeos. Diríamos que eran lo mejor de lo mejor. Versículo 5. Según la tradición oriental, todos los oficiales de la corte debían recibir el mismo alimento de la mesa del rey, refiriéndose a los persas, similar a la de los babilonios. El rey estableció 3 años conforme a la costumbre persa y caldea, siguiendo las ordenanzas del rey. En 3 años debían de tener una educación completa. Esto sería similar a lo que fuera un bachillerato. Los versículos 6 y 7 eran de la tribu de Judá. Daniel y sus amigos recibieron nombres babilónicos. Los nombres que recibieron se relacionan
con deidades paganas para ser integrados en la religión y cultura de los vencedores. Es muy común que en los pueblos dominantes, que en los pueblos imperiales, se cambie el nombre a los invadidos. ¿Para qué? Para que ya no tengan en su momento arraigo con lo que serían sus raíces. Daniel se le llamó Belsacac o Baltasar. Bel era el principal dios babilónico. Entonces, básicamente, era un auxiliar o un ayudador del dios babilónico. Ananías, Dios tiene piedad, cambió a Sidrac sin saber su significado real. Misael, el que es como el Señor, se mutó a Mesac, también no ha sido descubierto, descifrado. Y Azarías, el Señor ayuda a Abdenego, esclavo o siervo de Nebo. Nebo o Nedo era el segundo dios más importante de Babilonia. Isaías 46, 1. Muy bien. Vamos a ver ahora el desglose. Primero, siempre habrá oposición cuando tratamos de vivir de acuerdo a nuestra fe en Dios. El mundo actual, contrario a su palabra, Él permite esas adversidades porque eventualmente le da gloria a Él. Si usted quiere vivir como cristiano, le tengo una mala noticia. No va a ser fácil, porque va a tener oposición del mundo. Si usted quiere hacer el bien, verá que mucha gente hace el mal e incluso hasta lo defrauda. Por eso en su momento es difícil ser cristiano en un mundo que no ama a Dios. Daniel y sus amigos fueron probados al extremo. Vamos a ver todas las pruebas que hicieron estos hombres. Obedecer a Dios no siempre será sencillo o cómodo. A Daniel se le obligó a comer alimentos y bebidas dedicadas a los dioses. Eran impuras. Daniel y sus amigos eran judíos y como tales los hebreos tienen un catálogo de alimentos que no pueden probar o que consideran impuros. Los cristianos no tenemos ese catálogo. Si alguien les dice que no pueden comer en determinada época del año algún tipo de comida, algún tipo de alimento, les está mintiendo. No existe argumento bíblico en el Nuevo Testamento para esa aberración. Eso es la diferencia y eso sería una tradición totalmente pagana. Pero en el caso de lo que es el cristiano, no tiene esa acepción de alimentos. Entonces, no se dejen engañar. Con Dios es posible enfrentar las adversidades. Se les asignaron nuevos nombres. Daniel significa justicia de Dios, o Dios es mi juez o mi juzgador. El nuevo significa es a quien Bel favorece. Como había dicho, Bel era la deidad babilónica más importante de los babilonios. Sus vidas dependían de agradar al rey, pero la adversidad vale la pena enfrentarla, sabiendo que Dios está con nosotros. Si nosotros realmente tenemos la convicción que Dios está con nosotros, podemos enfrentar cualquier dificultad. Si no tenemos esa convicción, pues simplemente no lo vamos a poder hacer. Vamos a ver las primeras preguntas. ¿Con qué ideología has tenido conflictos por no estar alineado con la palabra de Dios? Con el ateísmo. La esencia del ateísmo es que no hay Dios. Entonces, lógicamente va a haber un conflicto. Los ateos, muchos de ellos no son buenas personas. Son fanáticos. Al contrario, odian a todos los que no son como ellos. Y eso se llama racismo. ¿Cuándo has experimentado un choque cultural? Bueno, aquí en Estados Unidos es muy común
que existan personas que son demasiado materialistas. No les importa nada la religión, no les importa nada amar al prójimo. Lo que les importa es el business. Y entre más puedan explotar a otra persona, mejor lo harán. Pero lo que dice la palabra de Dios es totalmente distinto. ¿Cuándo fue la última vez, el segundo, que tus convicciones cristianas fueron probadas? Bueno, en el caso del asilo, si estoy aquí fue por una persecución política en México. Y mi fe fue probada, sin embargo, también pude constatar que Dios ha estado siempre a mi lado, junto con mi esposa y las demás personas que me han apoyado en este viaje. ¿En qué áreas encuentras desafiada tu convicción cristiana en estos días? En las tentaciones. Si usted ve la televisión, se va a encontrar con miles de tentaciones, con ideas que no corresponden a la palabra o que están en contra de la Biblia. Por eso es muy difícil ser cristiano en estos tiempos, porque de entrada tiene que chocar culturalmente con todas esas ideas, muchas de ellas fantasías. Muy bien. Vamos a continuar. Daniel del 8 al 13, versículo 8. Pero Daniel se propuso no contaminarse con la comida y el vino del rey. Así que le pidió al jefe de oficiales que no lo obligara a contaminarse. Aquí vemos en el post que dijo no a esa comida. Se veía muy rica. Pero un buen judío de aquella época y de la actual es incapaz de comer jamón, es incapaz de comer mariscos, es incapaz de comer algo que sea impuro. Entonces, lo que hicieron en su momento los judíos, Daniel y sus compañeros en esa época, es lo que siguen haciendo actualmente. ¿Por qué? Porque la Torá les prohíbe ciertos alimentos. Entonces, simplemente hacen lo que su religión les dice. ¿Y por qué los cristianos no? Simplemente porque no somos judíos y a nosotros la ley no nos alcanza. No estamos sujetos a la ley. Aunque algunos, como los ¿cómo se llaman? Testigos de Jehová, los adventistas o los mesiánicos digan lo contrario. Por eso son sectas. Y aunque Dios había hecho que Daniel se ganara el afecto y la simpatía del jefe de oficiales, ese es el 9, este se vio obligado a responderle a Daniel: tengo miedo de mi señor el rey, pues fue él quien te asignó la comida y el vino. Si el rey llega a verte más flaco y demacrado que los otros jóvenes de tu edad, por culpa tuya me cortará la cabeza. ¿Por qué? Porque no siguió las instrucciones de ¿quién? De su jefe, que era el rey. El 11. El jefe de oficiales le ordenó a un guardia atender a Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Por su parte, Daniel habló con ese guardia y le dijo, el 12, por favor, haz con tus siervos una prueba de 10 días. Danos de comer solo verduras y de beber solo agua. Pasado ese tiempo, compara nuestro semblante con el de los demás jóvenes que se alimentan con la comida real y procede de acuerdo con lo que veas en nosotros. Muy bien. En el post vemos a Daniel y a los demás comiendo puras verduras, frutas y agua. Y aquí es donde van a decir los veganos, no, es que ahí está bíblicamente el argumento de ser vegano. No, insisto, esto era una tradición judía, no vegana. Y si lo hicieron, fue precisamente porque esa comida o esa bebida que les mandaba el rey, no
normalmente era dedicada a los ídolos. En una palabra, era estar de acuerdo con la idolatría. Y como buen judío no lo iban a estar. Por esa razón decidieron no contaminarse. Ahora, y eso es algo también claro, humanamente alguien que solamente come vegetales y agua, pues va a tener menos energía que alguien que come de todo y que inclusive toma vino, etc. Pero aquí estamos hablando de un acto de fe. Aquí es donde se está confiando en Dios que no le pasará nada y que su desarrollo no se detendrá ni se afectará por ese esfuerzo. No tiene nada que ver con ser vegano, por favor. Muy bien, vamos a ver el contexto. La comida y el vino habían sido ofrecidos a los ídolos babilónicos. De allí su impureza, 2 Corintios 10:20. Porque el hombre no vive solo de pan, sino de toda palabra que brota de Dios. Deuteronomio 8:3. Y estando seguros de que Dios lo aprobaría, escogieron la comida más humilde, pero tuvieron más vigor que los demás que comían de las viandas reales, obteniéndose el favor de quienes los cuidaban, viendo la mano de Dios como premió a este acto de fe. Los demás israelitas, no dice la Biblia qué pasó, pero lo más probable es que dijeron, no, yo sí le entro. No me importa que sean de ídolos, están muy ricas. Pero en el caso de Daniel y sus amigos no dijeron esto, sino que ante todo cumplieron con la ley hebrea, con el Torá, y lógicamente no se contaminaron con esa comida. No era la comida en sí, sino era una ofrenda de lo que sobraba de las ofrendas a los dioses. Dios intervino en el chambelán, el mayordomo del rey, sino que en principio respetaba la convicción religiosa de los jóvenes judíos, pero tenía que cumplir las órdenes reales, so pena de su propia muerte. Esta actitud del funcionario evidentemente fue un efecto de la gracia divina. Dios puso en el corazón de este mayordomo, de este guardia, o como algunos lo llamaban, eunuco, como algunas versiones lo llaman, el deseo de no pelearse con ellos, de respetarlos. Y eso también debemos de hacer en relación con todas las demás religiones. Yo respeto la comida kosher que tienen los judíos, pero no voy a estar ahí diciendo que es la única que existe, porque no es cierto. Ni tampoco voy a ponerme a pelear con un católico que dice que hay que guardar la cuaresma, cuando no existe argumento bíblico para esto. Simplemente son sus tradiciones, son sus ideas, son sus ritos, pero lo fundamental es, como en este caso, tener fe en Dios. Versículos del 10 al 12. En el versículo 10 el mayordomo sintió miedo de que qué pasaría si Daniel y sus amigos no estuvieran saludables al término del plazo de educación. En el 11 Daniel le pidió al capitán, que quedó a cargo, de hacer una prueba de 10 días. Si en tal tiempo se veían más demacrados que los demás, y de acuerdo a los resultados se debería tomar la decisión. El 10 es número de plenitud, acabamiento. Es un tiempo corto, pero suficiente. Y aquí se vería qué efecto tendrían las verduras, frutas y aguas. Entre los judíos, especialmente entre los cabalistas, los números tienen un significado. El 10 es plenitud. Entonces, 10 días en este caso fue el tiempo que pidió Daniel al capitán, al inferior del eunuco o del mayordomo, para que les permitiera solamente comer verduras, frutas y agua. El resultado humano lógico sería que hubieran estado demacrados, que hubieran estado flacos, pero tenían algo que no entendían ni el mayordomo ni su capitán, que es fe. Daniel le dice al oficial,
que obra de acuerdo a lo que vea. Con esta propuesta demuestra que confiaba plenamente en la ayuda divina. Y él no los defraudó. Al final los jóvenes se vieron muy sanos y el capitán los relevó de comer el manjar y vino real. ¿Qué pasó? Pero se supone que ese tipo de dietas provocan que la gente hasta adelgace. Hay muchas que se mueren con esa dieta. Pero aquí no. Aquí resulta que por esa fe, por ese gozo, por esa paz, los chicos, porque eran jóvenes, tendrían alrededor de 15 a 14, 15 años, simple y llanamente se veían más robustos, más fuertes, en algunas versiones dice gordos, que los demás. Como dice la palabra, no solo de pan vive el hombre. Desglose. Obedece aunque otros no lo hagan. Fueron los únicos que se propusieron no contaminarse. No debemos pensar que porque otros fallen, nosotros también lo hagamos. Una tradición mundana es aquella que no está en la Biblia y sin embargo la consideramos buena. Por ejemplo, en este caso, vamos a comer, en el caso de los demás judíos que fueron allí, de las demás tribus, no les importaba si venían los alimentos de sacrificios a otros dioses. Para ellos lo que les interesaba era comer. Entre más comieran y más vino tuvieran, mejor. Porque recordemos que los demás eran esclavos o eran trabajadores a fuerzas. Entonces era un privilegio estar en ese grupo selecto. Porque los demás lo hagan no significa que yo lo debo de hacer. Por ejemplo, las drogas. Muchos dicen, una vez no es ninguna. Pero la realidad es que aquel que busca las drogas, lo único que hace es ponerse en riesgos de que ya no las puedan soltar. Y drogas me refiero no solamente a marihuana o otro tipo, sino alcohol también. Entonces, no debemos nosotros tomar tan a ligera las adicciones. Propóntelo en tu corazón. Requiere esfuerzo y decisión. Para esto debemos saber lo que dice Dios en su palabra. Por eso se alejó de la comida contaminada. Él sabía sus deberes, de hecho son 637 mandamientos de la Torá de todos sentidos. Y él se alejó de esa comida dedicada a los ídolos. ¿Por qué? Porque era practicar idolatría indirectamente. Si yo estoy de acuerdo con, en este caso, comer lo que se bendijo a los ídolos, a los dioses falsos, pues yo estoy idolatrando, yo estoy de acuerdo con la idolatría. Dios da gracia a sus siervos. Él se agrada y recompensa a quienes lo buscan. Hebreos 11:6. Por ejemplo, la prueba de los 10 días de Daniel. ¿Qué hizo Daniel? Puso a prueba la lógica humana. Estos después de 10 días van a estar más hambrientos, que van a decir, no, sí, vamos a darle duro a esos manjares del rey y además el vino. Pero no cayeron. No se pusieron desnutridos. Al contrario, se veían más rozagantes que los demás. ¿Por qué? Es un milagro. Tenían en su momento el poder de Dios. No, los veganos no todos son tan saludables, ni tampoco a todos les va muy bien con esas dietas. Pregunta: ¿es difícil permanecer fiel a Dios cuando vemos que otros no lo hacen? Sí. ¿Por qué? Porque no están en onda, porque no es cool, como dicen en inglés. Porque precisamente para ser cristiano se necesita hacer la diferencia, ser totalmente distinto a los demás. ¿Por qué? Porque tenemos una nueva vida. Si no lo somos y no hay distinción entre ser mundano y cristiano, entonces no es cristiano, es un mundano disfrazado de cristiano. ¿Cómo navegamos con la tensión entre mantenernos firmes en nuestras convicciones y nos aislamos del mundo? Simplemente sabiendo exactamente lo que podemos y lo que no podemos ni debemos hacer.
alguien va a una fiesta y le ofrecen en su momento emborracharse y dice no, los comensales quizás se enojen con él, pero él no va a tener problemas. ¿Por qué? Porque algunos de ellos cuando salgan y se estrellen por andar manejando borrachos, verán que toda acción tiene una reacción y tiene un efecto. Y en este caso, no podemos nosotros como cristianos dejarnos llevar por lo que los demás hacen. Ay, es cool ponerse un tatuaje en la frente. Yo no le veo nada de cool, más parece anuncio. Pero eso en su momento determina el nivel realmente de enajenación que tiene la persona. Es más, la misma cultura. Es bueno no saber nada. Y por eso toman cada decisión, porque para ellos la sabiduría es algo tabú, es algo que les hace daño. Ay, Dios no permita que yo sepa tanto. En alguna iglesia decía, Dios aquí no tolera a los sabios, no tolera la sabiduría. Y digo, ¿y de dónde sacaron eso? Bueno, vamos a continuar. Daniel del 17 al 19. A estos 4 jóvenes Dios los dotó de sabiduría e inteligencia para entender toda la clase de la literatura y ciencia. Además, David podía entender toda visión y todo sueño. Recordemos que este mismo don se lo dieron a José. Y este mismo don también lo tuvo Jesucristo. Y todos aquellos en los cuales, lo mismo el apóstol Juan en Apocalipsis, todos aquellos que recibieron en su momento este tipo de dones, lo hicieron no para gloria de ellos, sino para gloria de Dios. El 18. Cumplido el plazo fijado por el rey Nabucodonosor, y conforme a sus instrucciones, el jefe de oficial los llevó ante su presencia. Luego de hablar el rey con Daniel, Ananías, Misael y Azarías, no encontró a nadie que los igualara, de modo que los 4 entraron a su servicio. Imaginen ustedes aprender toda la cultura en 3 años, toda la ciencia de su tiempo. Y esto es realmente también otro milagro. Ahora, aquí no fue hecho como muchos piensan porque Dios dijo ya. No, les había costado mucho trabajo. Pero Dios les dio la inteligencia y el discernimiento para que ese esfuerzo fuera realmente valioso, redituara lo que se buscaba. Ahora, ¿qué es lo importante para un estudiante cristiano? Hacer el mismo esfuerzo. Hay personas que tienen en su momento una memoria fotográfica y lo pueden aprender todo muy rápido y lo pueden entender mejor. Pero hay otros que nos cuesta mucho trabajo. Se les llama en México macheteros. Hay que ser muy machetero para realmente poder aprender todo lo necesario. Y sí cuesta trabajo, pero vale la pena. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que todo lo que nosotros hagamos debe de ser para gloria de Dios. Si usted es un chico inteligente o una chica inteligente y recibe felicitaciones, no se crea que usted lo hace, sino que debe de dar en ese y ante todos y ante sí mismo gracias y gloria a Dios. Vamos a ver el contexto. Versículo del 17 al 20. Tratan del progreso de los jóvenes en la sabiduría de caldeos y de su nombramiento para el servicio del rey. Dios los bendijo para que no necesitaran la comida o bebida real. Los bendijo para que tuvieran una eficaz educación en literatura y ciencias caldeas. Y los 4 hicieron grandes progresos en esos campos. Daniel además
además obtuvo conocimiento de visiones y sueños. Esta instrucción fue para ellos una prueba de su fe. Adquirieron la cultura externa, no los elementos paganos que se entrelazaban con ella. Daniel aprendió de los caldeos como Moisés en Egipto, Hechos 7:32, y con ellos avergonzar a los sabios de ese mundo, con la sabiduría oculta de Dios. Aquí hay algo bien importante. Si nosotros, como yo, vamos a otro país, vamos a aprender todo lo de ese país, su cultura, su lengua, que cuesta bastante trabajo, pero ahí lo voy aprendiendo. ¿Por qué? Porque necesitamos integrarnos. Y aquí ellos tenían la oportunidad, diríamos así, de una beca para aprender todo lo que necesitaban saber sobre el mundo babilónico. Ahora, eso no necesariamente va a hacer que adoptemos todo lo de la cultura, esto es, las cosas negativas. Los babilonios, como después los persas y los romanos, no se diga, y los griegos, les encantaba la bebida. Y entre sus fiestas, pues lógicamente estaba ponerse unas borracheras espantosas. De hecho, medo es un sinónimo de borracho. Ahora, ¿qué pasa? Eso no hay que adquirirlo. No porque aquí se acostumbre a tomar un cartón de cerveza, yo me lo voy a tomar. Pues no lo necesito. Porque me voy a emborrachar. ¿Y para qué? El pecado de emborracharse es pecado. Ahora, la Biblia no dice que no podamos tomar moderadamente. Eso tampoco está prohibido. Solamente sí cuando se llega al exceso y entonces el vicio toma control de nosotros. Eso sí no lo debemos de hacer. Entonces, no crean eso que no nos debemos de contaminar con otros pueblos. Es falso. En lo esencial, no. Pero sí en lo cultural. Además, ¿cómo podemos integrarnos a un nuevo país si odiamos lo de ese país? Estamos mal. Al terminar el periodo acordado, fueron llevados al rey y los 4 fueron considerados más aptos que todos los demás jóvenes israelitas que fueron seleccionados. De esa forma fueron nombrados ayudantes del rey. Incluso los encontró superiores a sus magos y hechiceros, lo que demuestra que el Señor había puesto en ellos esa habilidad sobrenatural que los hacía diferentes al resto de los examinados y de sus propios sabios. Esa habilidad sí es extraordinaria y esa habilidad sí es de Dios. Desglose. Dios es la fuente de toda la sabiduría. Proverbios 3:7. Santiago 1 del 5 al 6. Dios dotó a estos jóvenes de sabiduría externa. Incluso Daniel tuvo entendimiento de toda visión y sueños. A Daniel lo preparó para algo muy especial. Pero los demás no cantaban mal la nota. Aprendieron un idioma. Trátenlo de aprender en 3 años y créanme que es muy difícil. Tenían gran sabiduría que supera 10 veces la de sus magos y hechiceros. Versículo 20. La lealtad de Daniel tuvo gran impacto. Incluso a nuestros días, Dios recompensa grandemente a quienes lo siguen y hacen sus mandamientos. Las profecías de Daniel todavía pueden considerarse como escatológicas. Para los últimos tiempos, no solamente pasaron al del mundo judío, sino sobrepasan nuestro entendimiento. Y de hecho, este libro de Daniel da las pautas para entender Apocalipsis. Si usted no lee Daniel, si usted no lee Zacarías, nunca va a entender Apocalipsis. Vamos a ver las preguntas últimas. ¿Has experimentado cómo Dios te bendice por ser obediente a Él? Sí. Yo doy testimonio de que es increíble que a este tiempo y a más de 11 años de estar aquí, ni un solo día he tenido hambre, ni
un solo día me ha faltado alimento, me ha faltado techo. Y siempre ha habido, gracias a Dios, gente que me ha apoyado. Puedo decir que gracias a Él estoy aquí. Y también a mi esposa. ¿Cuáles son algunas cosas que nos ayudan a mantenernos firmes en nuestras convicciones? Tener bien claro nuestros ideales. Y nuestros ideales los podemos tomar de la palabra. ¿Qué hacen esos ideales? Que luchemos, que trabajemos. Literalmente que nos partamos el alma para poder realizarlos. Porque son valiosos. Si no los tenemos, pues no vamos a hacer. Los ideales son para que la humanidad crezca, para que la humanidad cada vez sea más civilizada, pero sobre todo para agradar a Dios. ¿En qué área o áreas de tu vida necesitas pedir sabiduría a Dios? A veces entender sus planes. Muchas veces suceden circunstancias muy difíciles, pero después de algún tiempo entendemos el por qué se realizó esa situación. ¿Cómo podemos ayudarnos unos a otros a oponernos a la cultura cuando entra en conflicto con nuestra fe? Primero, conociendo la palabra. ¿Cómo podemos nosotros decir que algo está mal si no sabemos si bíblicamente lo está? Y es ahí también donde viene el gran problema, la ignorancia. Si nosotros somos ignorantes y realmente no estudiamos lo que dice Dios en su Biblia, en su palabra, pues no podemos saber si algo es bueno o es malo, porque no tenemos una referencia. Es que fulanito me dijo, sutanita me dijo. Eso no es referencia. Estudien la Biblia. Pero no solamente se aprendan versículos, eso no les sirve. Están perdiendo su tiempo si creen que eso es estudiar. Tomen temas, desarrollenlos, pero sobre todo, aprendan a tener el discernimiento de qué es lo bueno y qué es lo malo. Muy bien, vamos por último a leer todos. Hoy no está mi esposa, ¿no? Después la veremos. Bueno, Daniel 1:20. El rey los interrogó y en todos los temas que requerían de sabiduría y discernimiento, los halló 10 veces más inteligentes que todos los magos y hechiceros de su reino. Daniel 1:20. ¿Por qué? Porque ellos obedecieron y siguieron los mandamientos de Dios. Amantísimo Padre, te damos muchas gracias porque en esta clase nos has mostrado lo que es verdaderamente ser y tener fe. Ser tus seguidores, ser tus hijos, pero sobre todo demostrar que aún en un mundo con muchas tentaciones, tú Dios, si seguimos sus mandamientos, podemos encontrar tu gracia y tu rostro. Tú nos bendecirás, tú harás que no nos pase nada, pero sobre todo, tú darás con nuestro crecimiento y testimonio, tú serás glorificado, porque precisamente la meta de ser cada vez mejores es adorarte y glorificarte a ti. Todo esto te lo pedimos en el sagrado nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Nos vemos el próximo